¿Qué hizo el maestro que enojó a toda la clase? Gritó a la clase porque asumió que un pitido intermitente que se produjo durante toda la conferencia era que alguien estaba recibiendo mensajes de texto. Era el proyector que estaba usando, alertándole de que se estaba sobrecalentando. Imbécil. A veces la tecnología nos juega malas pasadas. La próxima vez, quizás debería revisar el equipo antes de culpar a los estudiantes. Y quién sabe, podría poner un ventilador para calmar esos mensajes de sobrecalentamiento. Tenía un profesor universitario que estaba enseñando un curso de historia a un grupo de estudiantes de educación en su tercer año. Ella nos hacía preguntas todo el tiempo sobre cosas sobre las que aún no había sido sermoneada y luego decía, ¿en serio? ¿Nadie sabe la respuesta a esto? Bueno, supongo que esperaremos a que alguien responda. Todos éramos estudiantes de educación. Conocíamos ese truco. La esperamos, cada vez. Ella siempre rompía primero. Editar, la gente sigue preguntando, ¿cuál es el truco? Este fue un intento mal ejecutado de utilizar el método socrático. Es mejor que los estudiantes lleguen a una respuesta por sí mismos que decírsela. Sin embargo, primero debe crear un ambiente de confianza y respeto para que los estudiantes se sientan lo suficientemente cómodos como para arriesgarse a recibir una respuesta incorrecta, y debe estar dispuesto a brindar un poco de apoyo en caso de que nadie lo sepa. Este profesor no hizo ninguna de esas cosas. La profesora intentó usar el método socrático, pero terminó como un gato atrapado en un árbol, solo quedó esperando que alguien la rescate. Mi consejo, crear un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para participar es clave. No desmayes, sigue intentándolo. Clima de 40 grados Celsius, en el interior de Australia y no encendía el aire acondicionado en clase a pesar de que funcionaba. Su razón fue que cuando era joven no tenía aire acondicionado y sobrevivió. Todos los estudiantes la odiaban. Vaya, eso suena como el tipo de profesora que te enseña más sobre la resistencia que sobre la asignatura. Tal vez deberían sugerirle un día de campo en el desierto, así recordará lo que es realmente sobrevivir. Al menos la próxima clase será más fresca. Nuestra profesora de francés mantuvo una detención de 5 minutos para toda la clase porque esperamos fuera del aula a que nos dejara entrar. Ya sabes, como hacen los niños educados. Ella afirmó que estábamos perdiendo su tiempo y envió una nota de detención a todos los padres. Mejor aún, el día de los resultados ella dijo, vaya, no esperaba que obtuvieras una A. Esos maestros tienen un sentido del tiempo muy peculiar. Como si tuviéramos que esperar un tren retrasado. Mi consejo, la próxima vez, entren a la clase como si fuera una película de acción. O simplemente, pídele al profesor un mapa para no perdernos. Mi profesor de alemán te obligaba a volver a tomar pruebas de ortografía hasta que obtuvieras el 100%. Una vez que lo hacías, podías sentarte y hacer lo que quisieras hasta que toda la clase obtuviera el 100%. Esto causaba mucha presión sobre todos, ya que solía menospreciar a los estudiantes que no lo hacían. No pasa la primera ni la segunda vez. Si fueras el único que quedara, él se pararía junto a ti y te vería luchar. Un día de examen decidí escabullirme y me pillaron. Estallé en lágrimas y le expliqué lo horrible que era este maestro y que nunca volvería a su clase. Me trasladaron a una clase de alemán de nivel superior con un profesor increíble y mi alemán mejoró. Es increíble cómo un mal profesor puede afectar tanto. A veces, escapar es lo mejor, creo que tomaste la decisión correcta. Sigue avanzando con ese nuevo profesor. Recuerda, la educación debería ser un lugar de apoyo, no de miedo. Este era el segundo año, grado 12. En la escuela. Mi maestra, incapaz de manejar a 20 de estos niños alborotadores, está bastante enojada al final de la clase. Le gusta contar cada pieza del equipo después de clase y comienza a contar los newton metros. Ahora, si no sabes qué son literalmente un resorte de metal con plástico alrededor que mide cuánto pesa un artículo. Esta maestra contó 19, cuando definitivamente había 20. Así que nos impide almorzar. Ella trae al director de la facultad y nos regaña. No se puede robar en la escuela, injusto yada yada. Si antes éramos ruidosos, ahora estamos furiosos, y ella pide a los niños menos educados que abran sus bolsos. Por supuesto que estos niños están protestando, pero el maestro ofrece detención si no obedecen. Entonces, después de hurgar en un montón de bolsas de niños púberes y no encontrar nada, finalmente regresa a su escritorio y encuentra el newton meter detrás de su taza mejor maestra del mundo. Mírala a la cara, no tiene precio. Eso suena como una película de comedia.
Tal vez la próxima vez, la profesora debería revisar su propio MAG antes de culpar a los estudiantes. Consejo, siempre mejor llevar la cuenta de las cosas, así te evitas el drama y las detenciones. Nos obligó a hacer una donación a una organización benéfica. Cuando no traje nada, recibí un demérito. Tuve que argumentar que no todo el mundo tiene la capacidad de regalar algo. Luego me regañó por charlar delante de la clase. Todos estaban como WTF. Parece que tu profesora necesita un curso sobre empatía. En lugar de forzar donaciones, podría fomentar la solidaridad. A veces, un simple "¿cómo estás?" tiene más impacto que un billete. Sigue hablando. A veces, es mejor mantener la calma que dar la razón en público. El director de mi escuela secundaria intentó expulsarme por tener un ataque epiléptico frente a él. Dijo que yo era un peligro y una distracción para otros alumnos y que estaba perturbando su escuela. Terminé sin ir a la escuela durante 2 meses mientras mis padres peleaban mi caso. En ese tiempo casi todo el resto del personal docente, que estaba furioso con esta decisión, me mantuvo con trabajo e incluso con tutoría personalizada cuando era necesario. Esto fue en una zona rural donde la escuela más cercana estaba a 40 millas de distancia, por lo que no teníamos otra opción escolar. Lo siento mucho por lo que pasaste. Mi consejo sería hablar con un abogado especializado en educación para proteger tus derechos. Y recuerda, a veces el apoyo de los profesores puede ser más valioso que las decisiones de un solo director. Mantente firme y sigue adelante. Actuaba como si estuviera iluminado y decía cosas como: los videojuegos te pudren el cerebro, todo tu tiempo libre deberías dedicarlo a la educación, ya que eso es lo único que importa, pero luego, durante las lecciones, se salía completamente del tema y comenzaba a hablar sobre el azar. Mierda, aparentemente está creando un juego de mesa que podría competir con el ajedrez porque es así de brillante. A veces, los que más critican son los que más se distraen. Tal vez debería dedicar su tiempo libre a aprender a dar clases. Pero en serio, si el tema se desvía, plantéale preguntas sobre su juego. Podría ser divertido y hasta inspirador. El último día de clases es costumbre, en Alemania, que no hagas nada y solo veas una película o vayas a la ciudad y comas un helado. Somos una escuela donde tienes clase de 8 a 16, y nosotros eres el estado que tiene las últimas vacaciones de verano. Entonces, en la última lección en la que hicimos malditas matemáticas que a nadie le gustan, nos dijo al final: ¿cómo se siente ser los últimos estudiantes en recibir lecciones en toda Alemania? Lo siento por el mal inglés. Vaya, eso suena como un día de escuela bastante aburrido. En vez de pensar en las matemáticas, ¿por qué no hacer un concurso de quién puede crear el sabor de helado más raro? Así al menos lo pasarías mejor en tu último día. Teníamos unos octubre del 11 años. Era el último periodo del día y la profesora de música estaba sustituyendo nuestra clase de ciencias. Él estaba sentado frente a la computadora y todos estábamos trabajando. Hacia el final del periodo, nuestro maestro de aula entra al salón de clases y exclama: «Es el final del día. ¿Por qué no están todos empacados?». A lo que la profesora de música respondió: «Se los dije y se negaron». ¿Perdón? No nos había dicho nada, así que todos protestamos. Aún así, nuestro maestro de aula nos regañó por ser desobedientes cuando el profesor de música se escabulló fuera del salón y tuvimos que quedarnos 10 minutos tarde como castigo. Serpiente mentirosa. A veces los profesores se convierten en personajes de terror. ¿No crees que ese maestro de música debería haber aprendido a hacer música en lugar de enredos? Un consejo para la próxima: siempre verifica 2 veces antes de creer a un cobarde. En la universidad, mi profesor no nos dijo la hora de nuestro examen, a pesar de los numerosos correos electrónicos de unos 20 estudiantes y del profesor principal del curso. Este examen podría haber sido en cualquier momento entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Vivía a 90 minutos del campus y dependía del transporte público para ingresar a la universidad. Eran las 9 de la noche del día antes del examen. Nadie sabía cuándo sería el examen y si lo perdíamos reprobaríamos todo el módulo. Así que tomé el tren a la ciudad donde está mi universidad. Reservé una habitación de hotel barata y de mierda para pasar la noche, solo para asegurarme de llegar a tiempo. Todos hicimos el examen a las 12 horas, después de recibir un correo electrónico 1 hora antes de que se realizara el examen, por lo que no habría llegado a tiempo si me hubiera quedado en casa. Lo peor fue que a nadie le importaba, ni al profesor, ni al director del curso ni al director de nuestra escuela. Todos dejaron a 30 estudiantes en la estacada, lo que les permitió potencialmente reprobar el examen, por lo tanto, el módulo. Eso es un desastre absoluto.
Siempre es bueno tener un plan de contingencia, pero en este caso, parece que la universidad hizo un mal trabajo. Mi consejo, en el futuro, intenta confirmar horarios con compañeros o busca un número de contacto directo para este tipo de situaciones. La comunicación es clave. El maestro pasó semanas enseñándonos el método de Silever para aprender sobre ciencias naturales en lugar de enseñarnos a partir del libro. El día del examen, nos dio el examen que venía con la versión del libro para el maestro, por lo que ni siquiera cubrimos la información del examen. Todos obtuvimos muy malas calificaciones, pero aprendimos a ignorarlo en clase y a estudiar el libro por nuestra cuenta. Vaya manera de enseñarnos. A veces, el verdadero aprendizaje viene de lo que hacemos por nuestra cuenta. Recomendación, siempre revisen el material del examen antes de confiar demasiado en lo que se enseña. Nunca está de más tener un plan B. Quedé atrapado en mi teléfono en clase. Se lo quitó y lo puso en su sorteo y logra perderlo. Todos son buscados excepto ella y ella era maestra suplente. Y creo que era una chica de mi clase. Vaya lío. Parece que la profesora no solo perdió el teléfono, sino también su credibilidad. Tal vez un consejo, prepárate para un futuro sin distracciones en clase, pero asegúrate de que lo que se pierde se busque, no que se pierda en el olvido. No un maestro, pero la administración nos hizo a todos en la escuela secundaria usar identificaciones de estudiantes en un cordón codificado por colores según el pasillo en el que se encontraban sus clases todos los días. Provocó protestas masivas y reales de los estudiantes, porque a pesar de que mi ciudad tiene tasas de criminalidad bastante bajas, esa administración, desde la escuela secundaria en adelante, esencialmente trataba a todos los niños como si ya fueran un criminal o tuvieran el gran potencial para serlo. Hubo tantas protestas sobre los cordones que dejaron de hacerlo después de las vacaciones de invierno, porque sería mala publicidad si siguieran dando detenciones por insubordinación como estaban. También hicieron cosas como asignar asientos durante el almuerzo y obligaron a los estudiantes de secundaria que querían ir a ver los partidos de fútbol de la escuela secundaria a estar cercados para no causar problemas. Es ridículo que trataran a los estudiantes como si fueran criminales. La educación debería ser un lugar de apoyo, no de control extremo. Si sientes que hay injusticias así, continúa levantando tu voz y fomentando el diálogo. Juntos pueden hacer un cambio positivo. Tuve uno de esos profesores que simplemente ponía un montón de actividades en la pizarra y buscaba algo en sus computadoras portátiles durante toda la lección. Lo peor fue que era un profesor de matemáticas. Lo único que haría tal vez sería decirnos que nos calláramos una o dos veces, excepto una vez. Posiblemente después de que uno de nosotros había hablado con alguien sobre lo poco que hacía, de repente estalló y envió a toda la clase afuera hasta que estuviéramos listos para trabajar. Todos nos reímos a carcajadas y examinamos nuestros teléfonos. Los que realmente se preocupaban por el álgebra volvieron a entrar, hasta que el profesor decidió venir a ver cómo estábamos. Ella simplemente se quedó allí. Todos estábamos en completo silencio, hasta que decidí romper el silencio. Es muy amable de tu parte unirte a nosotros. ¿Oh chico? Básicamente, después de eso compilamos un documento de lo que había estado haciendo para poder hablar con un decano o algo, sobre lo que había estado pasando, pero no antes de que alguien lo compartiera accidentalmente con el maestro. Y así durante el último trimestre ella estuvo con nosotros, ella mejoró. Así que sí, esa es mi historia. Parece que tu profesora tardó más en reaccionar que un estudiante en matemáticas. Tal vez deberías considerar un enfoque menos directo la próxima vez. A veces, un poco de diálogo funciona mejor que un informe. Comunicación primero. En mi segundo semestre de mi primer año en la Facultad de Derecho, todos en mi clase, más de 80 personas, tuvieron que tomar una clase de investigación. Esta clase fue impartida por 4 bibliotecarios jurídicos diferentes, pero siguió el mismo programa de estudios. También valió un 1 crédito. Estos bibliotecarios dirigieron la clase como si fuera de 3 créditos. Tuvimos que leer, realizar investigaciones jurídicas y escribir 2 memorandos a lo largo del semestre, cuando teníamos otras 5 clases, todas dentro del rango de 2 a 4 créditos, además. Una clase específica era notoriamente difícil. De todos modos, a mitad del semestre, mi clase se enoja por la relación carga de trabajo-crédito y alguien inicia una petición para reducir el número de tareas y, o cambiar la calificación de la clase de una calificación con letras a aprobar / reprobar. Casi toda la clase firma, hubo algunos que se resistieron. El estudiante que inició la petición la entrega a los bibliotecarios. Los bibliotecarios eliminan 1 o 2 tareas, pero por lo demás ignoran la petición. Todos los que firmaron sufrieron torpemente durante el resto del semestre.
A veces siento que las clases en la universidad son como un examen de matemáticas, complicadas y con demasiadas variables. Tal vez deberías proponer un club de apoyo para esos momentos, al menos podrías reírte un poco mientras sufren juntos. Ánimo. Uno de nuestros profesores en la universidad una vez. Básicamente, no nos deja hablar con él a menos que programemos una cita con él. ¿Algo que demore básicamente 2 minutos en responder? No. Escribe un correo electrónico y él se comunicará contigo. ¿Lo detienes en un pasillo para hacerle una pregunta? No. Solo a través de correo electrónico y programar horarios. Incluso si literalmente toma menos tiempo explicarnos algo que decir, solo responderé preguntas durante las reuniones programadas. Así que envíeme un correo electrónico y podemos arreglar algo. Él insistirá en programarlo y luego encerrarse en su oficina. Esa es una forma de cabrear a todo un grupo de estudiantes de un año. Parece que tu profesor ha llevado la burocracia a un nuevo nivel. Tal vez una carta de queja en grupo sería útil. O simplemente llevarle galletas y esperar que se ablande. A veces, la comida es la mejor forma de comunicación. En GCSE English nos enseñó la novela equivocada durante casi todo el trimestre. Leímos este libro una y otra vez, respondimos ensayos y recordamos // estudiamos cada significado narrativo significativo. Aparentemente, ninguno de los directores de la facultad lo había controlado hasta aproximadamente 6 semanas antes de nuestros exámenes, cuando se dieron cuenta de que todo nuestro trabajo estaba en un libro, ni siquiera en el programa de estudios y que todo nuestro tiempo estaba efectivamente desperdiciado. Entonces, para rectificarlo, perdimos todas nuestras lecciones de educación física, tuvimos que quedarnos hasta tarde después de la escuela 3 días a la semana y pasar 3 de cada 5 descansos, para el almuerzo aprendiendo el libro con otro maestro. Es seguro decir que nuestra clase no estaba nada contenta y la mayoría de los padres se quejaron porque podría afectar nuestra capacidad para aprobar los exámenes. Eso suena a una mezcla de estrés y risas amargas. Mi consejo, mantén la calma y enfócate en el tiempo extra que has ganado para aprender. A veces, los errores pueden convertirte en un experto. Y no olvides criticar las clases de P, porque nadie se quiere perder el fútbol. La tarea semanal de nuestras clases era completar nuestras bases de datos de ti con los detalles de la clase. El nombre de todos, la edad, la fecha de nacimiento, el color de cabello, bla, bla, mierda aburrida. Bueno, durante esta semana 2 personas estuvieron de vacaciones y otra estuvo enferma toda la semana. Pensamos no es gran cosa, simplemente los dejaremos porque no están aquí. 24/27 personas todavía están bien. El profesor de ti mantiene a toda la clase, 24 personas, atrás porque no completaste la tarea del todo. Hasta el final y se negó a escuchar razones en absoluto. Un auténtico idiota. Parece que el profesor se olvidó de lo que es la empatía. Tal vez podrías hablar con él y explicarle la situación. Si no, siempre está la opción de hacer una encuesta anónima para que sepa lo que piensa la clase. El primer día como nueva maestra en nuestra escuela, originalmente venía de una escuela privada. Pregunté a la clase qué era una hipérbole y nos quedamos en silencio porque no habíamos escuchado el término antes. Ella dice groseramente, oh, lo siento, pensé que estaba dando una clase de inglés de primer nivel. Todos en la clase están de acuerdo unánimemente después de que el maestro se va a buscar fotocopias para hacer de la vida del maestro un infierno. Algunos estudiantes hablaron y dijeron que ella era igual de grosera cuando hablaba con su grupo de tutores. Indique las próximas semanas de ser ángeles con nuestro maestro original y ser la peor clase de todos los tiempos con el grosero, además de quejarnos del maestro grosero con nuestro maestro original y hacer que nuestros padres envíen quejas sobre el grosero. Hicimos que la despidieran en Navidad. Vaya, la clase se unió contra la maestra de forma épica. Tal vez deberían haberle enseñado el valor del trabajo en equipo en lugar de cómo construir un currículum. Consejo, a veces, una sonrisa y un poco de paciencia son más efectivas que una rebelión. Ella no creía en las excursiones porque decía que los niños se divertirían demasiado y que no se supone que aprender sea divertido. Sin embargo, todo el grado haría el viaje, por lo que ella tuvo que llevarnos. Entonces ella nos hacía sentar a todos en un área común del zoológico, museo, etc. Y daba lecciones en el aula. Fue muy perturbador escuchar todas las cosas interesantes que los otros niños pudieron ver mientras teníamos clase. Parece que esa maestra tenía más miedo al aprendizaje divertido que a las serpientes. Mi consejo, dale una vuelta a la perspectiva, a veces la diversión también enseña. Tal vez un pizarrón portátil para hacer lecciones temáticas en el zoo.
Mi profesora de matemáticas durante 9 años. Me acosaba y me avergonzaba delante de toda la clase tan a menudo como podía para salirse con la suya. Me llamaba gorda, estúpida, vaga, de cualquier forma que se le ocurría sin usar las palabras. Era una de las razones principales por las que me convertí en ese niño extraño, que incluso los niños acosados en la escuela acosaban. Así que sí, eso me cabreó un poco, especialmente cada vez que pienso en ello. Lo siento por lo que pasaste. Es importante recordar que la bullying puede dejar cicatrices profundas. Te sugiero que hables con alguien de confianza sobre tus sentimientos y busques apoyo. También, recuerda que lo que otros dicen no define tu valor. Eres más fuerte de lo que piensas. No me pasó a mí, pero apareció en las noticias recientemente. En una escuela, se asignó a varios estudiantes para que reemplazaran a algunos maestros que tenían que ir a una conferencia y les dijo que usaran ropa de negocios y solo trajeran bolsos pequeños, no se permitían mochilas. Algunos de ellos trajeron mochilas porque vivían lejos de la escuela y tenían que traer una muda de ropa, computadoras portátiles, etc. Porque tenían que hacer las tareas escolares más tarde ese día. El profesor a cargo se enojó tanto que quemó sus mochilas y otras bolsas más grandes con todas esas pertenencias adentro y los llamó estúpidos porque no sacaron el teléfono de sus mochilas. Estudiantes de TLDR trajeron mochilas y les quemaron las mochilas con todo lo que había dentro. Es increíble que un adulto haga algo tan irracional. Si eres estudiante, asegúrate de comunicarte con la administración. Pero en cuanto a la quema de mochilas, me pregunto si el encargado pensó que era un asado escolar. Un poco de sentido común no vendría mal. Ella siempre se salía del tema cuando teníamos una clase con ella. Teníamos literatura clásica, y ella comienza la lección con oraciones y continúa sobre cómo deberíamos regalarle a ella y a sus hijos cosas, para sus cumpleaños, para mostrar respeto y aprecio, o comenzó a hablar de cosas de las que no tenía ni idea. Fue un desastre. Terminé cambiando de escuela secundaria por eso. Parece que la clase de literatura se convirtió en un cumpleaños constante. Quizás podrías haber traído tortas en lugar de libros. Si este tipo de experiencias te abruma, acuerda con amigos discutir libros fuera de clase. Así te aseguras de que la cultura literaria no se convierta en un regalo. Así que acabo de terminar la escuela secundaria y pronto debería ir a la universidad. Pero durante mi 4º año de secundaria, mi clase tenía una nueva profesora de alemán que era totalmente insoportable. Seguía gritándoles a todos y también dando malas notas sin ningún motivo adecuado. Una vez tuvimos esta prueba en la que solo 2 personas obtuvieron al menos 6 más y todos los demás fueron insuficientes, por lo que todos ya estaban enojados con ella, pero luego hizo lo peor que pudo haber hecho. Saqué en mi examen un honesto 4, no muy bueno en alemán, culpa mía, aunque intenté hacerlo lo mejor que pude. Sin embargo, ella me llama delante de todos y solo dice que soy retrasado en el idioma porque incluso si estudio soy un fracaso. No hace falta decir que todos se enojaron con ella, ya que éramos una clase que la apoyaba mucho y comenzamos a denunciarla al director y también comenzamos a boicotear sus lecciones. Por lo que he oído, estas cosas también sucedieron en otras clases y de hecho ella no pudo renovar el contrato el año posterior afortunadamente. Pero gracias a ella dejé de tener interés en el alemán, un idioma que estudié durante 7 años y otros. Tuvo el mismo efecto. Pero ahora he recuperado ese interés gracias a otro profesor bueno y comprensivo. Moraleja de la historia. Los malos profesores realmente pueden destruir el interés de un estudiante en una materia. Vaya, qué historia. Eso es un recordatorio brutal de que los profesores pueden influir en el amor por aprender. Mi consejo, mantén la vista en los buenos maestros y busca siempre aprender de ellos. El interés puede volver, solo necesita el ambiente adecuado. Una maestra gritó en mi clase, ciertamente molesta, no me pagan lo suficiente para tomar esta mierda, cuando tenía 11 años. Otra estaba obsesionada con mantener limpia nuestra clase. Mantenía a los estudiantes detrás de clase para limpiar porque encontraba marcas de bolígrafo en sus escritorios, que sé con certeza dónde estaban antes. Por otro lado, tuve un profesor de historia increíble que tenía un gran don para contar historias y solía sacar juegos de mesa, de estrategia para que pudiéramos jugar las batallas napoleónicas. Parece que tu experiencia en clase fue una montaña rusa. Para los maestros frustrados, una buena idea podría ser unirse a un grupo de apoyo o hacer un ejercicio de relajación breve. Y sobre el profe de historia, definitivamente es el MVP del aula. Este profesor de matemáticas tenía fama de ser duro y hacía muchos exámenes espontáneos. Hizo hincapié en una prueba de revisión específica, que fue justo antes de mitad de periodo o final, creo, como algo realmente importante donde el resultado reflejaría si tienes algún potencial en el tema, y la habitual perorata dramática.
Después de que los hicimos se fue de vacaciones y se llevó las pruebas para corregirlas. El cabrón se olvidó de traerlos de vuelta y nadie obtuvo el resultado. Otra ventaja, este mismo profesor tenía un periodo doble antes de un periodo doble de gimnasia y, a veces, 10 minutos antes de que suene el timbre simplemente dice, no hemos cubierto lo suficiente. Así que en lugar de gimnasia ahora tendrás otro doble de matemáticas. Parece que este profesor tiene más drama que una telenovela. Si te toca un maestro así, mejor estudia por tu cuenta y prepárate para cualquier sorpresa. Y no olvides las palomitas para el espectáculo de la segunda clase de matemáticas. Profesor de matemáticas, clase, es hora de exámenes. Pero profesor, usted dijo ayer que hoy no tendríamos que hacer un examen. ¿Correcto? No realizarás el examen A, realizarás 2 exámenes de 1 hora en una sola hora. Parece que el profesor se tomó muy en serio el concepto de doble desafío. Tal vez deberías preparar un café extra fuerte y una buena playlist para sobrevivir esa hora. O simplemente pedirle al profesor que haga una prueba de resistencia en lugar de matemáticas. Una vez ayudó a un compañero de clase a hacer matemáticas, el profesor suplente, que no podía hacer matemáticas, me gritó por perturbar el aura de concentración, teniendo en cuenta que le estaba susurrando a mi compañero de clase a mi lado. Y explicó que necesitaba ayuda. El maestro respondió, bueno, podría haberse levantado y caminar a otro salón de clases para obtener la ayuda que necesitaba. Toda la clase miró al maestro desconcertada y confundida, preguntándose cómo un alumno que se levanta y sale del salón de clases para buscar ayuda no distrae más que yo susurrándole. Después de esa clase, nunca volvió a ser profesora suplente de matemáticas. A veces los profesores de matemáticas son más difíciles de resolver que los problemas que enseñan. Pero aquí va un consejo, sigue ayudando a tus compañeros, siempre que no termines como la razón por la que ciertos suplentes no vuelven. No todos los héroes llevan capa. Mi profesor de matemáticas de 8º grado nos devolvió un examen de la clase, pero desafortunadamente, olvidó el mío, que luego corrigió frente a toda la clase. No era bueno en matemáticas en ese momento y obtuve un 5, las calificaciones en alemán van del 1 mejor al 6 peor. Incluso comentó sobre esto como ¿dónde está la tarea 2B, Lucas? ¿No puedo encontrarla aquí? Obviamente no lo hice porque no pude resolverlo. Toda la clase le dijo que parara, pero él procedió. Lo tomé con humor, pero tenía muchas ganas de ir con la directora. Eso suena incómodo, pero admirable que lo tomaste con humor. Quizás deberías hablar con el profesor en privado sobre cómo te hizo sentir. A veces, una conversación tranquila puede hacer maravillas y evitar más drama. Y siempre guarda una copia de tus exámenes. En la escuela secundaria, una de mis maestras escuchaba el timbre sonar para el horario de casa y nos mantenía dentro por 10 minutos, adicionales si hacíamos ruido. Agregaba 10 minutos adicionales cada vez que alguien hacía un sonido y nos perdíamos nuestra taxis y autobuses escolares. Eso suena como una estrategia de control un poco extrema. Si alguien se queja, sugiérele que hable con la administración. Y si necesitas desahogarte, puedes hacer un podcast sobre las tácticas del terror en el aula. Quemamos nuestras cartas de Pokémon porque son demonios o algo así. Fuimos a una escuela religiosa y aparentemente estamos tratando de controlar monstruos demoníacos. De todos modos, los sacaron todos de nuestras bolsas durante la moda pico de las cartas Pokémon como 15. ¿20? Hace años y quemarlos todos en una gran pila. Vaya historia. Tal vez podrías intentar hacer una colección de cartas de Pokémon de nuevo, pero esta vez guardándolas en un lugar seguro. Pero, ¿quién sabe? Quizás esas cartas estaban intentando evolucionar en algo más. ¿Cuida tu colección? Esto no molestó a toda la clase, pero lo habría hecho si lo hubieran sabido. Básicamente descubrí que un tutor en un politécnico daría una puntuación del 100% por entregar el trabajo. Comencé a obtener el 100% por enviar documentos de Word en blanco. Eso suena como una forma de hacer trampa bastante creativa. Tal vez deberías haber escrito ahí en letras grandes en el documento en blanco. Pero en serio, es mejor esforzarse y aprender de verdad. La educación es valiosa, no la desperdicies. Nuestro profesor de esloveno en la escuela secundaria era de una región del país diferente a la nuestra. Como referencia, el esloveno es un idioma ridículamente difícil incluso para nosotros, los hablantes nativos, y no ayuda que también esté increíblemente fragmentado por dialectos, tanto los menores que se hablan solo en unos pocos lugares como los principales, regionales, y es prácticamente imposible hablar lo mismo.
Lenguaje formal escrito en los libros, suena increíblemente rígido. Luego está el problema con el acento tonémico, piense en la pronunciación cantada, y no tonémico, que suena más áspero y entrecortado. Sin embargo, ambos se consideran correctos. Y aquí está nuestro problema. Somos de una región cercana a la frontera con Austria y el alemán tuvo mucha influencia en el lenguaje cotidiano aquí. Usamos pronunciaciones no tonémicas y tenemos serios problemas con las tonémicas. Simplemente no podemos hablar de esa manera. Nuestro maestro era de la región donde usan la pronunciación tonémica. Y ella insistió en que nuestra pronunciación es incorrecta y completamente inferior en comparación con la de ella, de una manera realmente insultante, y hablábamos un esloveno cotidiano, perfectamente normal y semiformal, que se usa prácticamente en todas partes. Ella habló una y otra vez sobre esto en cada lección. Así que nos negamos siquiera a intentar aprender la forma tonémica, ni siquiera era parte de las lecciones, era solo su motivo favorito con nosotros. Y algunos de los niños en la clase eran de lugares donde todavía hablan esos dialectos casi imposibles de entender, por lo que solo le hablaban en esos. Nuestra pequeña rebelión lingüística fue gloriosa y ella no pudo hacer nada para detenerla. Vaya. Esa maestra parece haber perdido de vista que el lenguaje es para comunicarse, no para dividir. Mi consejo, ignoren las críticas y sigan practicando su forma de hablar. Al final, lo que importa es hacerse entender y disfrutar del idioma. El profesor de ciencias de 9º y 10º grado tenía un odio bastante abierto hacia los estudiantes de 9º grado porque estaban recién salidos de la escuela secundaria y todavía eran bebés. También tenía la costumbre de intentar parecer más inteligente / cool de lo que realmente era, contando frecuentemente las mismas historias sobre un viaje a África, cómo fue a la universidad y se licenció en biología, etc. Alrededor de un viejo amargado, así que no me sorprende que la hayan despedido no hace mucho. Es una pena que algunos docentes no sepan conectar con los estudiantes. Quizás si hubiera dejado de hablar de su viaje a África y hubiera intentado ser más accesible, no le habría ido tan mal. A veces menos es más. Mi maestro principal realmente no está capacitado para el trabajo. Ella le dice abiertamente a toda la clase quién obtuvo la peor calificación. La mayoría de las veces es un estudiante extranjero porque no le da las herramientas que necesita durante los exámenes para que pueda entenderlo todo. Varias veces me han gritado por estar enfermo y no recibir de ella todos los documentos que debería haber recibido, aunque está obligada a ofrecerme ayuda si he estado enfermo. Debido a esto, en un momento me sentí tan estresado y presionado durante la clase que comencé a llorar, así que discretamente me di la vuelta. Ella le dijo a toda la clase mientras sucedía de una manera menospreciante que yo estaba molesto. Este fue mi primer año en esta escuela. A nadie le agrada, pero la escuela todavía la mantiene cerca. Eso suena muy difícil. Te aconsejo que hables con un consejero escolar o un adulto de confianza sobre cómo te sientes. Nadie debería soportar un ambiente así. Y si la profesora sigue causando problemas, quizás la escuela deba darle una clase sobre empatía. Era el tercer año de economía en la universidad y estábamos en una tutoría donde algunos de nosotros nos dieron temas hace aproximadamente una semana para prepararnos y luego presentarlos frente a la clase. Ahora bien, este profesor era bastante raro, era del tipo que firmaba los correos electrónicos de su clase como tu amigo, y trataba de hacer bromas en clase para agradarnos, para ser justos. Lo encontré gracioso y en realidad usó dinero real para explicar la teoría económica que podríamos conservar si ganáramos en su juego. De todos modos, cada persona tenía que presentar su tema y al final nos entregaron a todos una hoja de comentarios entre pares, donde nos hizo calificar a cada presentador y agregar comentarios pro y contra sobre ellos. Había visto revisiones entre pares antes en las que usted escribía comentarios, pero me pareció bastante extraño que tuviéramos que calificar a nuestros compañeros sobre 10. Mi teoría era que quería usar nuestro sistema de calificación para luego decidir las calificaciones finales de las presentaciones. Estaba ocupado matando criaturas en Azeroth en su iPad. Lo que realmente hizo que la clase funcionara fue cuando nos pidió que fuéramos individualmente y leyéramos nuestras calificaciones y comentarios en voz alta ante la clase. Entonces todos nos levantamos y protestamos como si fuera un motín. Eso no estuvo bien, Georgen, no estuvo bien. Parece que el profesor quería hacer la clase más interesante, pero terminó por crear un revuelto de calificaciones. Tal vez deberían haberle propuesto usar billetes de juego en lugar de comentarios. Nada como un poco de competencia sana para evitar un motín. Obligatorio no yo, pero un amigo estudió física en Manchester y tuvo al profesor Brian Cox como profesor. Muchas de sus tutorías en el primer año terminaron canceladas porque él estaba obteniendo un permiso especial para hacer programas de televisión para BCC. También fue uno de los únicos miembros del profesorado que no estaba obligado a realizar investigaciones.
Supongo que su fama le trajo mucha buena publicidad a la universidad. Sin embargo, todos los que estudiaron con él estaban bastante enojados. Es increíble cómo la fama puede interrumpir la educación. Tal vez deberían haberle dicho, Brian, la física no se enseña sola. Un consejo para esos estudiantes, no dejen que eso los desanime. Aprovechen otras oportunidades para aprender fuera del aula. Había una profesora terrible que en cada clase se equivocaba al menos en una cosa muy evidente y le gritaba a toda la clase si la corregían. Una vez dijo que una pepita de oro parecía un yunque, y en su último día envió 4 de nosotros a la oficina del director, uno por dejar caer su bolígrafo, otro por susurrarle a su amigo, uno más por tener una opinión sobre el tema y luego yo por pedirle que no llamara a mis amigos inútiles y perros pulgosos. Todos hicimos una fiesta cuando ella finalmente se fue. Ella siempre nos insultaba y nos hacía sentir inútiles. Es increíble cómo algunos profesores pueden ser más perjudiciales que útiles. Mi consejo, aprovecha esa experiencia negativa para valorar los buenos maestros que sí inspiran. Y recuerda, si alguien te dice inútil, solo diles que son artistas de la desmotivación y que no comprenden el verdadero valor. En realidad, no era mi profesor, sino el profesor que dirigía la clase de inglés de primer año de primaria, que tenía la mayoría de mis amigos. Entonces, tanto la clase de honores como la clase baja leyeron el mismo cuento y a ambos se les asignó una tarea de escritura. A una clase se le dio un ensayo de 400 palabras y a la otra un párrafo de 150 palabras. Se podría suponer que la clase de honores obtuvo el ensayo, ¿verdad? Equivocado. La clase de inglés inferior recibió la tarea más importante y casi toda la clase reprobó porque aún no les habían enseñado a escribir un ensayo. Mientras tanto, nosotros en la clase de honores aprobamos con gran éxito porque nos enseñaron de antemano cómo escribir lo que necesitábamos escribir. A veces la educación parece un juego de azar. La verdadera lección es que unas clases parecen más difíciles, pero a veces es solo cuestión de preparación. Quizás el maestro estaba practicando para un concurso de quien se ríe primero. Si te enfrentas a algo así, pide ayuda y prepárate bien. Lo que también apesta es trabajar como conserje. Apagan el aire acondicionado alrededor de las 2 de la tarde en la escuela secundaria. Hace mucho calor en verano y como los conserjes trabajan en el turno de la tarde hace un calor insoportable por la noche. Es como si los conserjes ni siquiera fueran personas por la forma en que nos tratan. Eso suena realmente difícil. Mi consejo es hablar con un supervisor sobre las condiciones de trabajo. Quizás puedan considerar horarios alternativos para los turnos o trabajar en zonas más frescas. No dejes que te agoten. Hombre, fui a una escuela de como 800 más y cuando alguien se suicidó, nos sentaron a todos y tuvieron una conversación y entendieron completamente si uno o varios de nosotros queríamos irnos, y nos brindaron servicios de asesoramiento y todo. Es muy triste escuchar sobre algo así. Es importante que busques apoyo si te sientes afectado por situaciones como esta. Hablar con alguien de confianza o un profesional puede ayudar. Cuida de ti mismo y de aquellos que te rodean. Una vez tuve un compañero que murió en un accidente automovilístico y al día siguiente el maestro dijo que no sabía qué hacer pero siguió adelante y dio el examen programado. Más tarde ese día, nos envió un correo electrónico a todos disculpándose, diciendo que estaba en shock y que podíamos volver a realizar la prueba cuando sintiéramos que estábamos a la altura. Era una escuela pequeña, pero no tan pequeña como para que todos lo hubiéramos conocido. Es una situación muy difícil. El profesor intentó hacer lo mejor que pudo en un momento muy complicado. Es importante hablar sobre el duelo en estos casos y apoyarse unos a otros. Si sientes tristeza, no dudes en buscar a alguien con quien hablar. Soy maestra y acabamos de perder un estudiante al final del año escolar pasado. Nuestra escuela se detuvo por un día y les di a mis alumnos espacio para llorar, hablar y hacer preguntas. Había consejeros de duelo por todas partes. Algunos de mis hijos aprendieron una lección importante, tal vez la más importante que les enseñé en 9º grado. Está bien llorar. Es una situación muy difícil. El hecho de que hayas dado espacio a tus estudiantes para sentir y expresar su duelo es invaluable. A veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente estar ahí para otros. Recuerda cuidar de ti mismo también, es importante. Esto me pasó a mí, pero estaba dirigido específicamente a mí. Tenía un monitor cardíaco y pitaba cuando mi corazón perdía el ritmo. Por supuesto, sonó un par de veces un día y empezó a gritarme frente a toda la clase sobre lo desconsiderado que soy por tener mi teléfono celular encendido. Hombre, lloré delante de todos.
Vaya situación incómoda. Es una falta de respeto gritarte así, especialmente con algo tan serio como un monitor cardíaco. Puedes hablar con un profesor o un orientador sobre cómo te sientes. No dejes que esa experiencia te defina. Mantén la cabeza en alto. Uno de mis profesores de física hizo eso, pero solo conmigo. Un reloj había sonado y fue de estudiante en estudiante para atrapar al culpable. Le echa un vistazo al reloj analógico que definitivamente no puede emitir ningún pitido y me grita por molestar a la clase. Nunca descubrí por qué no me soportaba. Eso suena frustrante. A veces, los profesores pueden ser un poco injustos. Tal vez intenta hablar con él para aclarar las cosas y entender su perspectiva. Si no funciona, siempre puedes ser un físico famoso y demostrarle que no eres un disturbio. Una vez tuve un profesor realmente arrogante, ese al que todos los de primer año le tienen miedo, y el teléfono del salón comenzó a sonar durante su examen final después de que acababa de hacer 3 anuncios sobre teléfonos igual a exámenes confiscados con calificaciones de 0. Se quedó sonriendo ante el clase y preguntó de quién era el teléfono que sonaba. Me incliné desde el otro extremo de la fila y simplemente dije, creo que es para usted, señor. Ver la sonrisa desaparecer de su rostro y la obstinada vergüenza fue lo más destacado del primer año de economía para mí. Eso es una excelente jugada. A veces, un poco de humor puede hacer que incluso al profesor más temido se le baje la guardia. Recuerda, si te enfrentas a alguien arrogante, usar la inteligencia y la astucia es siempre la mejor estrategia. Sigue así. Me acabas de recordar la vez que mi instructora de humanidades dejó que su asistente técnico, y especialista en inglés, la sustituyera un día. Ella hizo todas las tonterías clásicas de como no sabes esto y necesitas participar. Ya odiaba esa clase, así que simplemente me levanté y me fui. Escribió un soneto sarcástico al respecto y se lo envió al profesor. Ella me dio crédito por la participación del día porque le gustó el poema. Aparentemente otros estudiantes también se quejaron, pero yo fui el único que salió. Editar, aquellos interesados en el soneto pueden encontrarlo a continuación. A veces, un buen poema es la mejor manera de expresar lo que sientes. Si una clase te aburre, hazlo creativo. No todos pueden salir de la clase, pero un poco de sarcasmo siempre ayuda. Quizás el tan necesitaba un poco de poesía en su vida. Teníamos un profesor que estaba impartiendo un curso básico de historia de primer año. Yo estaba en el último año y solo tenía que terminar algún curso arbitrario en esa disciplina y ella nos estaba bombardeando con todo este trabajo. Seguía quejándose de que el trabajo de la gente no estaba a la altura y que necesitaban dedicar 6 horas de trabajo externo solo a su clase. Un día la llamé por lo ridículo de sus métodos de enseñanza y eso no le gustó mucho. Todos los demás niños de la clase eran estudiantes de primer año y no sabían que esta táctica de miedo es una mierda. Ella era la jefa del programa de posgrado de su departamento, por lo que definitivamente tenía la cabeza metida en el trasero. Su curso era solo un requisito de historia en una escuela de artes liberales. Nadie en esa clase iba a estudiar historia. Parece que tenías una profesora que confundía la historia con una continuación del servicio militar. Mi consejo, si la enseñanza es demasiado intensa y no tiene sentido, mantén la cabeza baja y aprovecha las redes para encontrar un cura para esas horas extra, memes de estudio. Hicimos que nuestros profesores cambiaran el tema del examen. Tomé diseño gráfico como GCSE, mi examen de práctica obtuvo una calificación A. Luego cambiaron el examen a materiales resistentes con aproximadamente 2 semanas de antelación. Terminé con una calificación C en mi GCSE. Solo una persona pudo hacer el examen para el que estudiamos porque su madre se puso furiosa. Eso suena frustrante. Siempre es difícil adaptarse a cambios de último minuto. Si no te preparaste para el nuevo examen, quizás deberías hablar con tus profesores sobre tus preocupaciones y aprender de esta experiencia para la próxima vez. Sigue adelante. Odio absolutamente esto. Había un profesor en mi antigua universidad que resultó ser el padre de uno de mis amigos más cercanos. Al principio estaba muy confundido cuando todos lo odiaban porque a mí me parecía un buen tipo. Más tarde descubrí que se enorgullece de reprobar a sus alumnos y reprobará activamente a cualquiera que sienta que no está interesado o no se esfuerza lo suficiente. Uno de mis profesores favoritos lo dijo mejor: si la mitad de tus estudiantes reprueban tu clase, has fracasado como educador para la mitad de esos estudiantes. Es una situación complicada. La educación debería ser un apoyo, no un castigo. Quizás podrías hablar con otros estudiantes o buscar ayuda de otros profesores.
Y si te encuentras en una situación similar, recuerda que a veces el no de un profesor no define tu valor. Cuando tenía 10 años tuve un profesor que odiaba a toda nuestra clase. Un día tenía una cita con el dentista y llegué a clase a las 11 de la mañana. Nuestro tiempo de descanso era de 11:15 a 11:30. Aparentemente durante las primeras 2 horas del día nuestra clase fue tan mala que todos tuvieron que quedarse adentro durante el recreo. Al no estar allí durante las primeras 2 horas se me permitió salir, lo que significa que era el único niño de mi clase en el patio de recreo en ese tiempo de descanso. Era el sentimiento más poderoso pero también el más solitario. A veces, ser el único en el patio puede parecer una película de superhéroes, pero sin los superpoderes. ¿Sugerencia? Convierte esa soledad en creatividad. Haz un juego nuevo o inventa historias de aventuras en tu mente. El cielo es el límite. Ninguno de mis maestros nos retuvo durante todo el periodo del almuerzo, pero era común que un maestro nos retuviera durante parte del mismo si la clase se portaba mal o era ruidosa. Esto era un problema porque la fila para el almuerzo se hacía increíblemente larga si no llegabas de inmediato. Estar al final de la fila significaba casi no tener tiempo para comer, pasarías la mayor parte del tiempo esperando en la fila, además de que los alimentos más populares se acababan por completo. A veces, si llegabas muy tarde, solo quedaban una o dos cosas, siempre las cosas más asquerosas que nadie quería comer. Tengo algunos problemas sensoriales y ansiedad. Lo primero significaba que llegar a almorzar podría significar no tener platos principales disponibles que pudiera comer, y lo segundo significaba que parecía un asunto el doble de importante. Un maestro nos retenía para castigar a la clase por varias cosas y notó que yo hacía todo lo posible para no entrar en pánico por la ansiedad. A partir de entonces, se burlaba de mi frente a la clase o llamaba la atención sobre mí cada vez que nos retenían, aunque fuera por un minuto. No estoy seguro de que quisiera ser malicioso al respecto, pero como un niño súper tímido que ya era impopular, lo odié absolutamente. Es difícil lidiar con esa presión, especialmente siendo tímido. Mi consejo, habla con alguien de confianza, como un orientador escolar. No te quedes callado, tu bienestar es importante. Y recuerda, la escuela no es un restaurante de lujo, puedes sobrevivir con las sobras. Escribo muy rápido. Como de todos modos puedo leer mis propios escritos, tendía a intentar escribir todo sin tener en cuenta la calidad. Durante un breve periodo, mi profesor de historia de 9º año pensó que mi velocidad de escritura debería ser el estándar y solo daba la clase hasta que hubiera terminado para escribir todo antes de continuar. Esto tampoco ayudó a mi situación de acoso, ni a que nadie aprendiera. No pude aprender porque me vi obligado a ir más despacio, porque de lo contrario la clase no podría aprender revisando sus apuntes, ya que no tendrían ninguno. Generalmente era muy buena profesora, así que no sé qué estaba pensando con esta iniciativa. Parece que tu profesora confundió velocidad con calidad. A veces, menos es más. Quizás deberías hablar con ella sobre cómo su método afecta a la clase. La comunicación puede ser clave para mejorar la situación. No dejes que tu talento se convierta en un obstáculo. Mi hermano estaba encontrando el equilibrio entre sus medicamentos mientras estaba en la escuela secundaria y de vez en cuando tenía convulsiones en clase. Eso por sí solo es vergonzoso, ¿por qué diablos alguien te lo pondría mucho más difícil? Lo siento, amigo. La gente apesta. Es una situación realmente difícil. La gente a veces no entiende lo que otros están pasando. Te recomendaría hablar con un profesor o consejero sobre cómo te sientes. Y recuerda, tus verdaderos amigos siempre estarán a tu lado, así que concéntrate en ellos. Fui a una universidad religiosa y muchos profesores decían rotundamente que si juegas videojuegos nunca te casarás. Un profesor de un curso familiar que tomé les dijo a las chicas, si tu novio juega videojuegos, déjalo. Mi esposa y yo nos conocimos en esa escuela y casi todos los problemas de nuestro matrimonio han sido analizados durante una sesión maratónica del Dr. Mario. Nos unimos a través de los juegos. Kingdom Hearts es casi una tradición anual para nosotros. Yo jugaré y ella buscará cosas en las guías. Actualmente estamos trabajando para obtener el 100% de AC Syndicate. Eso suena genial. Parece que los videojuegos, en lugar de separarlos, los han unido. Tal vez deberías invitar a esos profesores a una partida de Dr. Mario y demostrarles que el verdadero juego es el amor. Suerte en AC Syndicate. El último día de clases en Australia. Es costumbre que todos traigan comida y básicamente hagan una fiesta en cada clase. Al menos, es costumbre para quienes van a la escuela, se considera opcional. Suena divertido, una fiesta de comida.
Tal vez podrías llevar algo que nunca piensas que alguien traería, como espaguetis en gelatina. Cualquiera lo recordará. Pero en serio, disfruta, come lo que puedas y haz buenos recuerdos. Oh, tuvimos esto con nuestro maestro de estudios religiosos que anteriormente había sido contratista de obras. Oh, vaya, la política de las propuestas de contrato y cómo mover la ubicación de un edificio ladrillo a ladrillo fue remachada. Parece que la historia no fue tan emocionante como una clase de matemáticas, pero al menos aprendiste sobre la construcción y las propuestas. Tal vez debas sugerirle a tu profesor que haga una clase práctica de construcción real. Eso sí sería interesante. Si estuvieran enojados porque ustedes no empacaron, lo que significa llegar a tiempo para los autobuses y la recogida y todo eso, entonces, ¿cómo resolvería algo quedarse 10 minutos tarde como castigo? Simplemente se suma al supuesto problema. Es como decir que no te gusta que lleguen tarde y luego decides hacerlos esperar aún más. Es el clásico castigo que no castiga. Tal vez una charla más clara y un cronograma ayudarían a que todos estén en la misma página. Suena como una pequeña universidad. La universidad a la que fui tenía una población estudiantil de alrededor de 10.000, por lo que no es enorme. Todas las fechas y horarios de nuestros exámenes se publicaron cuando nos registramos en los cursos. Esto podría cambiarse en las primeras 2 semanas a través de la oficina de registro, pero se requeriría una notificación adecuada. Parece que la planificación está en su punto. Dato curioso, siempre guarda un calendario a la mano, nunca se sabe cuándo necesitarás un recordatorio. También podrías hacer un grupo de estudio, así nadie se queda en la oscuridad. Mi escuela tomaría tu teléfono y no te lo devolvería durante una semana. Afortunadamente, el mío nunca fue tomado, pero muchos padres lo criticaron por eso. Pero no creas que han cambiado la política. Eso suena bastante estricto. Tal vez deberían ofrecer un plan de rescate para los teléfonos confiscados, pagar una multa y recibir un helado. A veces, un poco de humor podría suavizar esas reglas tan rígidas. Es muy molesto obtener solo un crédito por una clase grande. Una vez un profesor dijo sobre una clase de un crédito, en realidad esta clase debería tener más créditos, pero al dividir los créditos no sobraron. También sucede que las clases son 0 créditos y todavía se supone, programado, que debes aprobarlas. Es curioso cómo se dividen los créditos. Un año de estudio vale 60 créditos. Luego los créditos simplemente se dividen de alguna manera entre todas las clases, sin importar cuántas clases y cuánta carga de trabajo haya. Lo más extraño que sucedió fue cuando mi especialidad compartía una materia común con una especialidad diferente. Teníamos especialidades diferentes pero superpuestas, esta era una de las materias superpuestas. Debido a que la otra carrera tenía menos materias en total, esta materia les valía más créditos que la mía, porque todos teníamos que obtener 60 créditos en un año, sin importar la cantidad de materias y la carga de trabajo. Es un verdadero lío lo de los créditos. Es como si te dieran una chocolatina y te dijeran que es un postre para un banquete. Mi consejo, habla con tu profesor o consejero académico y pregunta sobre la distribución de créditos. No dejes que te dejen en la confusión. Tenía un amigo que tenía que hacer una presentación universitaria al final de la clase. Le preguntó al profesor, bueno, dice que la presentación tiene que ser de 10 minutos, pero solo nos quedan 6 minutos. El profesor dijo, está bien, adelante. Al amigo le terminan deduciendo por no cumplir con el requisito de tiempo completo porque todos abandonaron la clase. Y fue interrumpido. Lo que me hizo sentir vergonzoso fue que le informaron sobre su calificación durante una sesión de retroalimentación individual y no pudo defenderse. Es una situación bastante incómoda. Quizás tu amigo debería considerar hablar con el profesor sobre la falta de tiempo y cómo afectó su presentación. A veces, una buena comunicación puede ayudar a aclarar malentendidos y mejorar la situación. ¿Quién diría que timines todo? Dios mío, esto suena igual que mi clase de historia de GCSE. La maestra estuvo enferma durante casi todo el año escolar y solo dejó una nota para los útiles, que era leer y copiar una sola página del libro de texto. Entonces, durante 5 meses tuvimos varios maestros sustitutos diferentes que escribían la misma página. Al final conseguimos que un profesor universitario nos ayudara, pero tuvimos que perdernos nuestras lecciones de educación física y ponernos al día con la historia, y tuvimos que venir a la escuela durante las vacaciones de verano para que nos enseñaran tutores privados. Casi todos fracasamos. Eso suena horrible. Una experiencia así puede ser más difícil que aprender a montar una bicicleta con una rueda pinchada. Mi consejo, no dejes que esto te desanime.
Trata de estudiar lo que no entendiste y busca recursos en línea. Siempre hay una segunda oportunidad. El profesor de ti mantiene a toda la clase, 24 personas, detrás porque no completaste la tarea en su totalidad y se negó a escuchar razones en absoluto. Parece que la mitad de los clientes están en el trabajo. Totalmente cierto. A veces los profesores son como los jefes, exigen mucho y no siempre son comprensivos. Mi consejo, organicen su tiempo y no dejen las cosas para el último momento. Y si es posible, hablen con el profesor para buscar una solución. Un poco tarde para la fiesta aquí, pero... En quinto grado, hubo una enorme excursión de todas las clases a un evento navideño. Todo el mundo estaba súper emocionado y estaba planeado desde hacía meses. El día antes del viaje, mi maestro, enojado, nos dijo a todos que iba a decidir cancelar el viaje debido a que un puñado de estudiantes de la clase no entregaron sus tareas. ¿Llanto? Muchos niños dijeron su primera mala palabra ese día. Los padres se enfurecieron, fue todo un asunto. Bonificación, este es el mismo maestro que nos dijo a mi amigo y a mí en medio de la clase que esperaba que nos cayera un rayo, porque habíamos estado hablando entre nosotros. Ese profesor necesitaba un curso sobre manejo de la ira. Cancelar una excursión por unos pocos trabajos no entregados es como negar el postre a todos porque uno se portó mal. En lugar de eso, debería haber dado una lección sobre responsabilidad. Mi prima tenía un profesor que ponía los teléfonos en un mechero Bunsen encendido si los usabas durante la clase. Lo despidieron después de ese año. Editar, le preguntaré a mi primo si tiene una cuenta de Reddit para poder contarte más. Eso suena extremo. Quizás en lugar de usar un quemador, el maestro podría haber puesto los teléfonos en la zona de desconexión y haberles dado un tiempo de reflexión. A veces la creatividad en la disciplina puede salvar el día. Una niña murió en un accidente, estaba esquiando y perdió un borde y se estrelló contra un árbol. Instantáneamente entró en coma, por lo que no sentí dolor, pero al día siguiente le retiraron el soporte vital. Ese día toda la escuela estuvo medio cerrada. Hubo un servicio conmemorativo. No se esperaba que ningún estudiante estuviera en clase, pero continuaron impartiendo clases para aquellos que estaban menos afectados o simplemente necesitaban concentrarse en el trabajo. Luego, la escuela pintó un ala entera de amarillo porque era su color favorito. Es una historia muy seria y triste. En momentos así, es importante apoyarse en los demás. Hablar sobre tus sentimientos y recordar a la persona con cariño puede ayudar. Siempre busca formas de honrar su memoria, como estar ahí para tus compañeros. Un niño de mi clase murió en una colisión frontal menos de un mes antes de graduarse. Estaba a mi lado en clase en orden alfabético. Nuestra directora quedó devastada y comenzó a llorar durante la ceremonia de graduación cuando llamó a sus padres para aceptar su diploma. Las clases continuaron con normalidad, pero toda la semana la gente estuvo poniendo notas y cosas en su casillero que estaba justo al lado del mío. Nuestro regalo de clase fue una estatua de madera de nuestra mascota, dedicada en su memoria. Era un buen tipo. Es una situación muy dura, y es comprensible que todos estén tratando de honrar su memoria. Quizás sería bueno organizar un pequeño tributo o un día de recordar los buenos momentos en clase para mantener su espíritu vivo entre ustedes. Mi amiga con una bomba de insulina le dice a la gente que es biónica y que sus baterías están bajas cada vez que alguien cuestiona el hecho de que está emitiendo un pitido. El combustible que usa para recargar suele ser una caja de jugo. Eso es ingenioso. Me encanta cómo convierte algo serio en algo divertido. Tal vez debería llevar un letrero que diga batería baja, necesito recarga de jugo. Para que todos estén al tanto. Sigue brillando, amiga biónica. El primo tiene diabetes. El maestro se enojó porque estaba pitando y dijo que no se sentía bien. Ella pensó que él quería jugar en su teléfono. Vio el cordón y lo sacó, solo para ver una aguja barra diagonal puerto con punta de sangre en el otro extremo. La despidieron, por supuesto. Eso es una situación muy seria. Es fundamental educar a los demás sobre la diabetes y sus dispositivos. Tal vez deberíamos considerar organizar charlas en las escuelas para compartir este tipo de información. La ignorancia puede causar problemas graves. El guardia de seguridad envió a mi amiga con una bomba de insulina a la oficina porque se negó a quitarse el busca. Los teléfonos móviles no existieron hasta mi último año. La llamó mentirosa cuando dijo que era un dispositivo médico.
El director estaba bastante descontento con eso. Es una locura que no sepan reconocer un dispositivo médico. Tal vez deberían hacer un día de orientación sobre insulina y otros dispositivos. Pero hey, al menos ahora pueden dejar de confundir los pagers con teléfonos de los años 90. ¿Qué tiempos esos? Algo similar sucedió en la escuela secundaria. La bomba de insulina de este niño seguía pitando. El maestro pensó que era un juego y siguió gritando a quienquiera que fuera que lo apagara. Cuando el estudiante dijo que no era un juego, el maestro realmente no le creyó. Finalmente el niño simplemente gritó: «Tengo diabetes». Pobre chico, qué situación. A veces los adultos no entienden lo serio que es esto. Mi consejo, siempre es bueno explicar las cosas con calma y, si es necesario, pedir ayuda a alguien más. La salud es prioridad. A veces puede resultar beneficioso. Puede obligar a los estudiantes a aplicar otros conocimientos a un tema nuevo y a hacer una suposición razonada. Hacer que los estudiantes aprendan activamente es mucho mejor que simplemente decirles cosas. La mayoría de mis profesores favoritos emplearon esta técnica y recuerdo más de sus lecciones. No digo que eso sea lo que pasó en este caso, pero no es trabajo de un maestro simplemente decirte cosas. Editar, como la gente ha señalado, el maestro debe guiar a los estudiantes hacia una respuesta, no simplemente esperarlos. Es cierto, a veces un buen maestro debe ser más un guía que un transmisor de información. Un poco de juego y preguntas pueden hacer las clases mucho más interesantes. Tal vez deberíamos todos ser un poco más como esos profesores que nos inspiran. He visto mucha de esta lógica ridícula en todas partes y es exasperante. Tenía un trabajo como conductor y el aire acondicionado de mi camioneta se apagó durante una ola de calor. Mi jefe seguía diciendo: «Sí, bueno, cuando conducía no teníamos aire acondicionado, así que espera». Tuve que llamar a recursos humanos y tardaron un mes en solucionarlo. Casi tuve un golpe de calor. Vaya, eso suena horrible. Tal vez deberías haberle preguntado a tu jefe si también caminaba descalzo en la nieve. Para futuras situaciones, ten un plan de escape y asegúrate de que tu jefe entienda que la seguridad es prioridad. En tercer grado, mi maestra no dejó que un niño fuera a la enfermera porque se quejaba de que le dolía mucho la cabeza porque todos estaban en problemas. Resultó ser una conmoción cerebral. No del todo relacionado, pero necesitaba publicarlo. Eso es muy serio. Si alguien se siente mal, hay que escucharle, no importa la situación. Mi consejo, siempre prioriza la salud por encima de cualquier regla. Y asegúrate de que todos los maestros tengan un kit de primeros auxilios listo. Teníamos un maestro en mi escuela primaria que retenía a los estudiantes para que terminaran lo que necesitaban durante el día. Era, en su opinión, la mejor manera para que los estudiantes mejoraran. La mayoría de las veces, a sus alumnos solo les quedaban 5 minutos para el recreo y él decía: «Toma un refrigerio de la cantina y vuelve a clase». Mi prima estaba en su clase y, a menudo, mientras hacíamos fila para regresar a clases, la veía luchando por comprar algo de comida para picar solo para poder comer ese día. Eso suena bastante frustrante. Los profesores deberían saber que los alumnos también necesitan tiempo para recargar energías. Tal vez podrían sugerirle que permita más tiempo para el almuerzo, así todos comen bien y vuelven a clase más concentrados. Los snacks no son suficiente combustible para aprender. Me gustaría pensar que no gritarles a los estudiantes o no hacer que los niños corran en ropa interior tiene más que ver con el crecimiento como sociedad y menos con la extrema corrección política. No tenemos que ser idiotas con nuestros hijos para ayudarlos a crecer. No es necesario mimarlos, pero siempre he encontrado que alentarlos es mucho más efectivo que menospreciarlos y castigarlos. Totalmente de acuerdo, la educación debe ser constructiva. A veces, un poco de aliento puede hacer maravillas. Es como intentar plantar un árbol, en vez de golpearlo, dale agua y sol, y crecerá fuerte. Llevo más de 20 años enseñando. Nunca había pensado en las calificaciones de esta manera. Realmente me siento estúpido ahora. Debería simplemente retirarme. Nunca recuerdo las edades que tienen los niños en los diferentes niveles de grado. Solo agregué 5. ¿Qué tonto soy para no darme cuenta de esto? De todos modos, gracias. Tal vez sea porque es temprano y aún no he tomado mi café, pero... No te sientas mal, todos tenemos nuestros momentos de do. Un consejo, haz una lista con las edades de los grados y tenla a mano.
Y, por supuesto, no olvides tu café. La cafeína resuelve más problemas de los que pensamos. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.